pensamiento es una de las cuestiones que a mí más me preocupan, y supongo que a la historia de la filosofía y a la historia del pensamiento, porque es la clave de multitud de problemas. ¿Cuánto pensamos? ¿Qué capacidad de pensar tenemos? De solucionar el problema del pensar depende todos los pensamientos, no que tengamos, porque podemos tener pensamientos sin saber exactamente cómo se piensa, pero sí todo el saber que tengamos de todos los saberes y de todas las ciencias y de todos los sistemas de pensamiento que tengamos conscientemente. Por tanto, dilucidar qué es el pensar y qué es el pensamiento o qué métodos de pensamiento existen es una cuestión esencial. A mi modo de ver, se podría decir que hay unos sistemas de pensamiento básicos que sería, el primero, sería todos los tipos de percepción. El segundo sería todos los niveles de meditación, todos los niveles de meditación, es decir, que los modos de pensar, pues es la percepción, primero un grupo, la percepción, otro modo sería la meditación oriental, otro modo sería los tipos de razón y razonamiento occidentales, todos los tipos que hay. Otro tipo sería el razonamiento, digamos, del inconsciente, en el cual el inconsciente que hemos ido descubriendo, lo que hemos descubierto. Otro modo o métodos sería, aunque no se crea, la oración, la ascesis y la mística. Y creo que con estos métodos se explica, si no todos los modos de pensar o tipos de pensar, y cada uno tiene diversidad de sus tipos, creo que se explican la mayoría de casos. A mi modo de ver, el problema del pensamiento es muy complejo porque, dicho de modo simple y sencilla, no sabemos lo que es el cerebro, y es con el cerebro con lo que pensamos. No pensamos con otros órganos, aunque sepamos, no pensamos con otros órganos. Pero a mi modo de ver, el cerebro no funciona solo, sino que todo el cuerpo está unido al cerebro, y por tanto pensamos con todo el cuerpo en el sentido estricto, incluyendo en todo el cuerpo el cerebro. Si admitimos esta forma de expresarnos o de situarnos en la realidad, podremos captar, creo yo, mejor dicha realidad. El pensar no solamente es de un individuo, sino que es de una sociedad y de una cultura. Uno piensa con su cabeza, pero su cabeza ha sido formateada de alguna forma por la evolución cultural y social, y al mismo tiempo se ha concretizado en multitud de conocimientos, de conceptos, de ideas a lo largo de docenas y docenas de miles de años. Por tanto, cuando pensamos, no solamente pensamos nosotros, sino que digamos que la historia nos piensa a nosotros. Dilucidar esto es muy difícil. Por tanto, cuando al menos un profesional del pensamiento, sea de científico, o sea de ciencias sociales o humanas, o de filosofía, o de teología, o de arte, debería darse cuenta que no solo piensa él en él, sino piensa la historia de alguna forma en él, la selección que él ha ido haciendo o que le han ido haciendo. Con esto no quiero decir que no tenga libertad, pero sí que tiene que ser consciente de admitir la realidad que todo sujeto humano tiene, que está condicionado por la historia. El pensar
no es un ejercicio, como muchos creen, que es libre y que se nace sabiendo pensar. No cabe duda que se nace con la capacidad de pensar, pero igual que aprendes a andar y aprendes a correr, aprendes a pensar. Yo creo que es un proceso que nunca termina. El pensamiento siempre se tiene que ir acumulando con nuevos conocimientos y nuevos conceptos que sean los más verdaderos posibles, con nuevas estructuras de pensar que sean las más verdaderas posibles y con nuevas percepciones que sean lo más verdaderas posibles y puede ser bondadosas o del bien. Por tanto, el pensar es acumular observaciones y hechos verdaderos, sensaciones, percepciones, ideas y conceptos y estructuras de pensamiento y sistemas de pensamiento lo más verdaderos posibles. Sin toda esta interrelación no se puede comprender adecuadamente el pensar ni el pensamiento. No todo el mundo es capaz de seguir un proceso dinámico del mismo pensar, porque ya tendríamos que analizar dos cosas: el pensar en sí y lo que pensamos, pero los dos niveles están interrelacionados. Lo que pensamos influye en el sistema de pensar que tenemos y el sistema de pensar o estructuras psicológicas, mentales, conceptuales, a priorísticas influye en el pensamiento concreto que tenemos. Por tanto, es un juego dinámico al menos entre dos sistemas o dos niveles de pensamiento. Puede ser que esto, quien no lo haya conscientemente entendido o aceptado ya, puede ser que no lo comprenda o no lo entienda. Pongamos el ejemplo de un artista, un dibujante. Está por un lado la percepción de lo que ve, está por otro lado el pensamiento y la idea de lo que quiere ver y de lo que quiere pintar o dibujar. Está por otro lado el lápiz, está la mano, está el papel y están los destinatarios. Pues con el pensamiento pasa también lo mismo. El pensar se piensa no solamente con estructuras individuales, sino que se piensa dentro de los mares de sistemas y estructuras y arquitecturas. No ser consciente de todo ello es no comprender de verdad la realidad del pensar y sobre todo la realidad del ser humano. Hemos dicho en la introducción, al principio de esta pequeña charla, que el pensar no solamente se piensa con el cerebro, sino con el cerebro que está unido al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero de alguna forma el individuo está unido o relacionado, si se quiere, con la sociedad, la cultura, con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Este siglo, que va a ser el siglo del descubrimiento del cerebro, según dicen, darán las claves de lo que tenemos dentro del mismo cerebro. Si no todas, muchas, porque quizás posiblemente el cerebro sea una masa que pueda irse adaptando a nuevos modos de pensar, a nuevos modos de concretizar el pensamiento, etc. A mi modo de ver, el pensamiento y el pensar y el cerebro es como un mar, si no infinito, casi limitado. Solo conocemos un poquito de él. Yo no sé si en poner en cifras, no sé si llegaremos al 4 o al 5 o al 6% de la totalidad. Y luego, sin entrar en que se pueda conformar de otras maneras y de otras formas. La verdad es que no sé si siento temor
sea del aspecto de la realidad que sea, del hombre, de la sociedad, de la cultura, de la naturaleza, hemos intervenido en ello para determinados fines. A eso hay que añadir las cuestiones de la genética, la nanotecnología, la biología, la informática y unir todo esto uniéndolo teniendo en cuenta los grandes conglomerados económicos y culturales que pueden ser y existir, no solo ahora, sino en el futuro. No sé si cada vez estamos caminando hacia interrelaciones de los individuos cada vez más profundas. Dicho de otro modo, ya todo el mundo lleva el móvil, el paso siguiente, todo el mundo con el móvil interconectado a internet, el paso siguiente o al mismo tiempo el móvil en una muñeca como si fuese un reloj. Y no digo que todo sea malo, pero para personas como yo, ya que hemos nacido en el siglo XX, no en el XXI, no nos cabe duda que es una fuente de preocupación, porque puede traer consecuencias que no sabemos de qué tipo y de cuál serán, etc. No sé si cada vez el individuo será más individuo o el individuo será cada vez más parte de una totalidad, o se podrá dar una armonía o un equilibrio. No llego a entender todas esas posibilidades, pero a la hora del pensar, que es el tema que estamos intentando tratar, el pensar tiene que el sujeto analizarse a sí mismo como sujeto, analizar al mismo tiempo el objeto y analizar, digamos, la relación entre el sujeto y el objeto, y no son relaciones simples, sino que son en feedback o en interrelación constante del sujeto, objeto y, digamos, las líneas intermedias o de interrelación. Por tanto, el pensar es inconmensurable a mi modo de ver, no solamente el pensar en sí, porque es en definitiva el pensar el cerebro, y es inconmensurable en cuanto a lo que puede pensar el cerebro hasta donde conocemos, incluso aceptando las limitaciones que tenga la especie humana o el ser humano, sin entrar en la inconmensurabilidad de la naturaleza. Por supuesto, se plantea a la hora de pensar, aunque sea un tema colateral, si nuestra especie y por tanto nuestro tipo de pensamiento dependerá en definitiva de la especie a la que participamos y de las culturas de las que somos. Por supuesto que yo creo que no cabe duda que habrá nuevas especies humanas que evolucionarán igual como antes que nosotros ha habido otras. Las nuevas especies humanas, quizás nosotros ya, la nuestra, intervendrá en crear nuevas especies humanas de forma consciente. Y por tanto, ellos seleccionarán, si quieren, individuos o especie con más inteligencia o más creatividad o más voluntad o más grado de libertad, etc. Cuestión que sería muy interesante empezar a pensar y a dilucidar, aunque sea a nivel de estas pequeñas charlas, de ensayos, de filosofía, de arte, etc. Cosa que ya la humanidad ha empezado a plantearse seriamente. Por tanto, para terminar esta pequeña charla, diríamos que el pensar es como ponerse unas gafas de determinado color, pero además no solamente se piensa desde fuera, sino se piensa desde dentro, y es más, se piensa desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Es un constante pensamiento y evolución del pensamiento. Por tanto, creemos que con esta introducción sí podemos dar unas notas y una reflexión sobre el pensar. Hoy, a 19 de diciembre del 2012, 19
de diciembre del 2012, aproximadamente a la 1:30, un poco más.